Una mujer no necesitó disparar una sola bala para abrir la grieta más peligrosa. En el imperio del Mencho, durante más de 30 años, Nemesio Oseguera Cervantes vivió como un fantasma. Lo buscaron agencias mexicanas, autoridades de Estados Unidos, equipos militares y unidades de inteligencia. Pero él seguía moviéndose entre la sierra, los caminos cerrados, los refugios temporales y una red de hombres que sabían que revelar su ubicación era firmar su propia sentencia. El Mencho no era el capo que necesitaba aparecer. Su fuerza estaba en desaparecer. Nunca dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar. Sus comunicaciones estaban protegidas por varias capas de seguridad. Su círculo era mínimo. Según la reconstrucción del caso, no más de 12 personas podían saber dónde estaba en un momento determinado. Había sobrevivido a más de 100 operativos directos. Había resistido infiltraciones, traiciones internas y búsquedas coordinadas que durante años terminaron en nada. Pero todo sistema blindado tiene una grieta. En su caso, esa grieta no estaba en las armas, ni en los caminos, ni en los teléfonos. Estaba en su vida privada. Una mujer apareció en el mapa de inteligencia como una anomalía. No era una operadora conocida. No era una jefa de plaza. No era una figura pública dentro del CJNG. Las autoridades no revelaron su nombre completo. En los reportes se habló de ella como acompañante, contacto civil o persona de interés. Pero en los círculos que siguieron el caso de Tapalpa, la llamaban de una forma más simple: la novia. La operación no comenzó buscando directamente al Mencho. Eso ya se había intentado demasiadas veces. Después de 30 años de evasión, seguirlo a él era casi imposible. Por eso la inteligencia trabajó al revés. En lugar de perseguir al objetivo, reconstruyó su vida privada. Analizó vínculos personales, desplazamientos, contactos indirectos y patrones pequeños que podían esconder algo mayor. Ahí apareció ella. La mujer realizaba viajes periódicos hacia zonas rurales de Jalisco. No tenía una razón visible para ir allí. No se le conocían propiedades en esos puntos. No había negocios que justificaran esas visitas. Sin embargo, cada cierto tiempo desaparecía durante 1 o 2 días hacia la sierra y después volvía como si nada. Para cualquiera podía parecer un detalle sin importancia. Para un analista de patrones era una señal. Durante 18 meses, los equipos de inteligencia siguieron ese hilo. 1 año y medio de vigilancia discreta, cruces de información, observación de rutas y análisis de comunicaciones. La prioridad era no ser detectados. Si la mujer notaba que la seguían, la única pista real podía perderse para siempre. Por eso los equipos rotaban. Nunca repetían el mismo patrón. La vigilancia era una operación dentro de la operación. En los primeros 3 meses, documentaron 4 desplazamientos hacia la sierra. Ninguno llevó directamente al Mencho, pero todos dejaron información. Una ruta, un punto de parada, un vehículo distinto, un contacto local que aparecía en determinado tramo. Poco a poco el mapa comenzó a cerrarse. Los intermediarios eran la segunda pieza. Ellos no conocían todo, pero conocían caminos, horarios, puntos de control y zonas que se cerraban al tránsito civil sin explicación. La mujer no parecía entrar sola al corazón de la sierra. En ciertos puntos era recogida por operadores locales del CJNG.
NG. Ellos la conducían el resto del camino en vehículos diferentes. Esos movimientos, repetidos varias veces, revelaron una estructura. No era una visita improvisada. Había permisos. Había instrucciones previas. Había una ruta que se abría solo para ella. En el 8º mes de la operación, la inteligencia interceptó una comunicación que cambió el peso de toda la investigación. En ese audio, el Mencho daba órdenes claras a sus hombres. Nadie debía preguntarle nada a la persona que iba a llegar. Nadie debía detenerla. Nadie debía meterse con ella. Debían llevarla directo. Esa frase fue más poderosa que cualquier coordenada. Confirmó que no era una visita común. Era alguien personal. Alguien por encima del filtro normal de seguridad. Esa protección especial fue el error. No porque ella necesariamente supiera algo. No porque hubiera entregado información de manera consciente. Sino porque su presencia alteraba el sistema. Cada vez que ella se acercaba, el entorno cambiaba. Los caminos se movían. Los turnos se ajustaban. Los hombres recibían instrucciones distintas. Las rutas se limpiaban antes de tiempo. Y cuando alguien observa durante meses con suficiente paciencia, esos cambios hablan. Tapalpa parecía un lugar improbable para una historia así. Un pueblo de calles empedradas, casas blancas y una plaza tranquila. Pero en la sierra que rodea el pueblo, entre caminos de tierra, cabañas escondidas y bosques de pinos, funcionaba uno de los refugios más sensibles del CJNG. El lugar tenía acceso limitado por tierra, cobertura natural y comunidades condicionadas por años de miedo, dinero y silencio. Durante semanas los equipos fueron trazando ese terreno. Necesitaban entender qué caminos se usaban, qué puntos se vigilaban, en qué horarios cambiaban los guardias y qué ruta secundaria se activaba cuando el camino principal parecía comprometido. Cada dato era una pieza. Cada movimiento de la novia era una oportunidad. Y cada visita reducía un poco más el misterio. Entonces, llegó el día diferente. La inteligencia confirmó que la mujer volvía hacia la sierra de Tapalpa. No era su primer viaje, pero esta vez el patrón no coincidía con los anteriores. Los intermediarios se movían con más intensidad. Los puntos de control habían cambiado 24 horas antes. No 6 horas antes como en otras ocasiones. Las comunicaciones cifradas entre células de seguridad aumentaron de forma inusual. Algo estaba pasando. Los analistas discutieron varias hipótesis. Tal vez el Mencho iba a moverse. Tal vez temía una amenaza interna. Tal vez reforzaba su seguridad por algún riesgo que no conocían. Pero la explicación más simple resultó ser la más importante. Llevaba tiempo sin ver a esa mujer, y esta vez ella se quedaría más tiempo. El Mencho ordenó reducir el círculo. Solo debían permanecer los hombres de máxima confianza. Los demás tenían que alejarse. Esa decisión, tomada para proteger su intimidad y su seguridad, entregó a la inteligencia un dato crucial. El número probable de personas dentro del complejo. En un operativo de alto riesgo, saber cuántos hombres hay, dónde pueden estar y cómo reaccionarán puede pesar más que la fuerza misma. El Mencho tenía un patrón conocido cuando enfrentaba un operativo. No se rendía al primer contacto. Resistía. Creaba caos. Compraba tiempo. Intentaba abrir una vía de salida. Sus hombres estaban entrenados para eso,
Pero esta vez algo no encajó. Según la historia reconstruida en el transcript, él ya había recibido un aviso. Ya sabía que algo venía. No con suficiente tiempo para escapar con calma, pero sí con suficiente margen para preparar una defensa. La entrada a Tapalpa ocurrió de madrugada. La Guardia Nacional avanzó hacia el complejo de cabañas y encontró resistencia armada intensa. No fue un choque breve. Fue un combate que se extendió durante horas. En la narración se mencionan rifles de alto calibre, armas automáticas y al menos 2 RPG. La defensa había sido pensada para frenar cualquier fuerza que intentara entrar. El costo fue devastador. Del lado del CJNG hubo bajas que, según el relato, el gobierno no cuantificó públicamente en su totalidad. Del lado de la Guardia Nacional, el número que domina toda la historia es 17. 17 elementos murieron esa noche. 17 familias quedaron esperando una llamada distinta. 17 nombres convertidos en una frase fría de comunicado oficial, caídos en cumplimiento del deber. La pregunta más incómoda llegó después. Si el Mencho sabía que venían, ¿por qué no huyó? Tenía protocolos, tenía rutas, tenía hombres. Tenía dinero. Había escapado muchas veces antes. La respuesta que sugiere el transcript no es solo táctica, es emocional. Después de 30 años corriendo, quizás estaba cansado. Después de 30 años sin quedarse en ningún sitio, quizás esa mujer representaba algo que su poder nunca pudo darle: normalidad, presencia. Una vida que no estuviera hecha únicamente de radios, escoltas, claves y miedo. La versión oficial narrada en el archivo dice que el Mencho fue capturado herido y trasladado en helicóptero hacia instalaciones militares. Pero no llegó vivo. Murió antes de aterrizar. Las causas exactas y los detalles de lo que ocurrió en ese traslado no fueron revelados completamente. Ese vacío abre otra pregunta. ¿Qué habría dicho si hubiese llegado con vida? ¿Qué nombres habría mencionado? ¿Qué cuentas habría descrito? ¿Qué funcionarios, intermediarios y aliados habría puesto sobre la mesa? Un hombre con 30 años dentro de una estructura criminal de ese tamaño no solo sabía rutas, sabía pactos. Sabía complicidades. Sabía quién cobraba, quién protegía. Quién avisaba y quién fingía no ver. Si hubiera hablado, su testimonio habría sido una bomba política, financiera y policial. Su muerte cerró esa posibilidad. Y según el tono del transcript, hubo personas que durmieron mejor esa noche porque él ya no podía declarar. Pero la caída de un líder no borra una organización. La transforma. El CJNG no era solo el Mencho. Era una red con dinero, rutas, contactos, operadores y presencia en muchos territorios. En su punto de mayor poder, el relato le atribuye presencia activa en 25 estados de México y operaciones documentadas en más de 40 países. Cuando una estructura así pierde la cabeza de golpe, no desaparece, se fragmenta. Tras su caída aparecen 3 fuerzas en tensión. Los veteranos conservan legitimidad histórica. Los operadores financieros controlan dinero y conexiones. Y una facción silenciosa, menos visible, esperaba exactamente este momento. La novia queda en el centro de otra duda. ¿Fue traidora o fue víctima? Sabía que la seguían o jamás lo imaginó. Sus viajes fueron solo visitas personales o hubo colaboración activa. El transcript
plantea dos versiones. En la primera, ella no sabía nada. Era una persona con un vínculo emocional con el Mencho, atrapada en una historia demasiado grande para ella. En la segunda, ella cooperó con la inteligencia y convirtió cada viaje en una entrega de información. Ninguna versión queda confirmada, y quizá nunca lo sea, porque revelar su papel exacto pondría su vida en riesgo. Lo que sí queda claro es que su existencia cambió la operación. La inteligencia no encontró al Mencho por una batalla frontal. Lo encontró siguiendo una necesidad humana. Él construyó ejércitos para protegerse de enemigos externos, pero no pudo protegerse de su propio deseo de confiar en alguien. Durante años cerró puertas, cambió rutas, redujo círculos y borró huellas. Pero abrió una excepción, y esa excepción bastó. Tapalpa no es el final, es el comienzo de otra etapa. La disputa por el trono vacío puede bajar de las montañas a las ciudades. Jalisco no es un Guadalajara será una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2026. Mientras el mundo mire estadios, hoteles y partidos, las comunidades locales podrían sentir las consecuencias de una recomposición criminal que no aparece en las postales turísticas. La violencia de una organización fragmentada no se queda en los refugios, baja a mercados, carreteras y barrios. Por eso la muerte de El Mencho no es una victoria completa, sino va seguida de control institucional real. La lección más dura de esta historia no está en las armas ni en el operativo, está en la grieta. Los sistemas más seguros siempre dependen de personas. Y las personas, incluso las más violentas, tienen necesidad de afecto, confianza o compañía. El Mencho intentó vivir como un fantasma, pero no pudo vivir completamente solo. En esa decisión estuvo su debilidad. No fue un ejército extranjero, no fue una traición pública de sus lugartenientes. No fue una sola tecnología milagrosa, fue una mujer, un patrón repetido. 18 meses de paciencia y una serie de movimientos que parecían invisibles hasta que dejaron de serlo. El capo, que durante más de 30 años creyó que nadie podía tocarlo, terminó expuesto por la parte de su vida que menos podía blindar. Y eso es lo que vuelve esta caída tan poderosa. El Mencho podía controlar rutas, hombres y silencios. Podía ordenar que nadie entrara, que nadie saliera, que nadie preguntara. Pero no podía controlar lo que su propia excepción provocaba alrededor. Cada visita de la novia movía el sistema. Cada movimiento dejaba una marca, y cada marca acercaba el final. Cuando llegó la madrugada de Tapalpa, la historia ya venía escribiéndose desde hacía 18 meses. No comenzó con los disparos. Comenzó con un viaje aparentemente inexplicable hacia la sierra. Comenzó con una ausencia de 1 o 2 días. Comenzó con una mujer que cruzaba rutas donde no tenía razón visible para estar. La inteligencia lo entendió antes que nadie. No había que perseguir al fantasma. Había que seguir aquello que el fantasma todavía necesitaba. El resultado fue una operación que cambió el mapa criminal de México. El Mencho cayó. El CJNG quedó frente a una lucha interna. Jalisco entró en una fase delicada. Y la figura de la novia quedó atrapada entre mito, sospecha y silencio. Quizá fue la pieza que nunca supo que era pieza. Quizá fue la mano que empujó el tablero. Pero en cualquiera de las dos versiones,
Su presencia fue el hilo que llevó hasta el refugio. Esa es la paradoja final. El hombre más blindado de México no cayó por mostrarse fuerte, sino por permitirse ser vulnerable. No cayó por confiar en sus enemigos, sino por confiar en alguien que le recordaba que aún era humano, y en el mundo que él mismo construyó. Esa humanidad era el punto más peligroso de todos.